La responsabilidad derivada de la actuación profesional del abogado y los honorarios profesionales. De este tema expondré sus argumentos y ejemplos. Soy Giovanni Federici e inicio hablando sobre las nociones fundamentales al respecto. La responsabilidad profesional del abogado implica actuar con cuidado, cumplir con los derechos profesionales y proteger los intereses de los clientes de manera ética y justa. La responsabilidad implica la obligación de reparar, satisfacer los daños causados por delito, culpa o causa legal. Es relevante en todas las ramas de derecho. Estas pueden ser contractuales, surgidas por el incumplimiento de un contrato válido, o extracontractuales derivadas de daños ajenos a acuerdos contractuales. Tenemos clases de responsabilidades. Para el abogado puede existir una responsabilidad civil que implica la obligación de compensar económicamente a alguien por los daños o perjuicios causados. Se materializa a través de reparaciones pecuniarias, es decir, pagos en dinero. Un ejemplo puede ser: supongamos que un abogado representa a un cliente en su caso de divorcio. El abogado no presenta documentos importantes en el plazo establecido, lo que resulta en la pérdida de derechos de su cliente. En este caso, el abogado podría enfrentar demanda de responsabilidad civil por no haber actuado diligentemente y haber perjudicado los intereses de su cliente. Segundo, la responsabilidad penal. Está establecida en el Código Penal y el Código Penal Militar, principalmente. La responsabilidad penal puede ser de dos tipos: faltas y delitos, y se encuentran consagradas primordialmente, como lo habíamos dicho anteriormente, en el Código Penal. Es decir, se refiere a sanciones penales. Un ejemplo puede ser la falsificación de pruebas en un juicio penal. Un abogado representa a un acusado en un juicio penal, vamos a suponer que por un tráfico de drogas, y este puede estar bajo una presión de obtener una absolución para su cliente. Durante el juicio, el abogado falsifica pruebas para favorecer al acusado y manipula documentos presentando evidencia falsa ante el tribunal. La falsificación de pruebas es un delito tipificado en el Código Penal venezolano. Si se descubre la falsedad, el abogado podría enfrentar sanciones penales, inhabilitación profesional, su reputación quedaría dañada y causando desprestigio como tal. Por último, tenemos la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa del abogado se manifiesta cuando afecta a la administración pública y puede resultar en sanciones económicas o disciplinarias, y que se encuentran establecidas principalmente en la Ley de Procedimiento Administrativo. Un ejemplo puede ser el incumplimiento de plazos en un procedimiento administrativo. Un abogado que representa a su cliente ante una gestión para conseguir un otorgamiento de una licencia para un comercio. En este procedimiento, el abogado no presenta los documentos requeridos en el plazo establecido, vamos a suponerlo por la alcaldía, y su incumplimiento afecta la tramitación del proceso y la obtención de la licencia para el cliente. Esta alcaldía puede imponer sanciones administrativas al abogado, podría ser una amonestación por negligencia por el incumplimiento de plazos. Esta amonestación afectaría la reputación profesional del abogado, puede influir en futuros procedimientos administrativos y en la confianza de sus clientes. Es por ello que la responsabilidad disciplinaria del abogado es la que está referida a las consecuencias que puede derivar de su conducta en el ejercicio profesional, especialmente en relación con los deberes de lealtad, buena fe y diligencia. Además, las partes y sus apoderados también tienen deberes y responsabilidades en el proceso legal. Voy a hablar en este momento ahora de las costas como efecto del proceso, perdón. En la ley de abogados tenemos el artículo 23. Aquí se dice que las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar honorarios y pedir la intimación respectiva a la obligada sin otras formalidades que están establecidas en la ley. Y según el artículo 24, para efectos condenatorios en costas, los abogados pueden anotar el valor estimado de su actuación profesional al margen de los escritos o diligencias. Los honorarios profesionales, estos pueden ser causados de distintas formas. Por lo menos se causan cuando el abogado en ejercicio de su profesión realiza varias actividades en las cuales causan honorarios
cómo lo es. La redacción de un documento puede ser un documento de contratos, perdón, actas constitutivas, etc. También puede ser la asesoría legal, representación de una persona natural, una persona jurídica, redacción de testamentos, gestiones judiciales o extrajudiciales, el estudio de un caso, redacciones, etc. Estos honorarios se calculan basándose en el Reglamento Interno Nacional de Honorarios Mínimos. Estos honorarios no deben ser menores a lo estipulado en dicho reglamento y pueden ser mayores si se justifica por alguna de las razones del artículo 3 de este reglamento. Estas razones incluyen importancia y cuantía del asunto, el éxito y relevancia del caso, la complejidad de los problemas jurídicos, la experiencia en la reputación y reputación del abogado, situación económica del cliente, la exclusividad del caso, la naturaleza de los servicios, así sean fijos, permanentes, eventuales, el tiempo dedicado, el nivel de involucramiento en el caso, el rol del abogado, si está fungiendo como un consejero o un apoderado. El lugar donde se prestaron los servicios también afecta la inflación. Estas, por supuesto, calculadas según el Banco Central de Venezuela. En resumen, los honorarios se ajustan según las circunstancias específicas de cada caso y la valoración profesional del abogado. Ya con este punto doy por terminada mi presentación. Muchas gracias.